Seguimos con otras noticias en la mañana informativa. Seguramente lo recuerdo, una falla técnica en la línea 1 del metro de Santiago generó este jueves un verdadero caos en el sector oriente de Santiago, donde 8 estaciones debieron dejar de operar, lo que por supuesto generó atochamientos en, por ejemplo, los paraderos del sistema red, las veredas. Finalmente, tras 4 horas de trabajo, toda la red del metro pudo ser restablecida pasado el mediodía, ahí cerca de la 1 de la tarde. Para hablar más al respecto, estamos a esta hora con la directora de Transporte Público Metropolitano, Paula Tapia. Paula, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Nicolás. A todos los que están conectados también con la mañana informativa en 24 horas. Paula, primero que todo, pasada la emergencia ya, con el análisis de las horas posteriores, ¿qué conclusiones toman de...? Esta no es primera vez que sucede, no es algo que suceda todos los días, que suceda todos los meses, pero cuando pasa, es bien complicado. Efectivamente, bueno, primero quiero destacar el comportamiento de las personas. Yo creo que el día de ayer fue un día complejo, una mañana compleja para Santiago. 8:30 de la mañana, cuando... Horario punta. Después de la pandemia, en Metro especialmente, también tenemos 2 horarios punta muy marcados y esos 2 horarios son del orden de las 7:30 de la mañana y las 8:30. Por lo tanto, evidentemente, y eso no lo vamos a esconder, fue una complejidad muy importante. Pero en segundo lugar, también quiero destacar el protocolo de acción que nosotros tenemos implementado, que hemos ido mejorando con el tiempo. Estos 2 últimos años hemos puesto énfasis de trabajo en terreno para ver cada punto, no solo de la Alameda, sino también de las otras líneas del metro. La línea 1 es la más cargada del metro de Santiago. La columna vertebral, finalmente, del tren subterráneo. Absolutamente, y por eso tiene tanta importancia la línea 7, cuando ya pueda estar implementada, porque en sí misma también va a ser el soporte y apoyo para la línea 1. Pero los protocolos funcionaron. De los 300 buses que pasan por la zona afectada, nosotros implementamos 155 buses adicionales. Los bucles, que son servicios cortos de ida y vuelta, también funcionaron adecuadamente. Y claro, hay un momento en el que la falla se produce, todas las personas van a superficie, pero destaco que este es un sistema integrado y resiliente donde los buses estuvieron para cumplir su misión. Ahora, ¿cómo se evalúa la información entregada por metro en el minuto? A ver, aquí había una situación que iba a imposibilitar que muchas de las estaciones funcionaran en la línea 1. Esto va generando efectos también en la línea 2, por ejemplo. Pero en ese sentido, entiendo que la falla se detecta temprano, cerca de las 7 de la mañana, pero luego, alrededor de las 8:30, se dice, esto no va, no sé si no va para más, pero hay que sacar a la gente de las estaciones, de los trenes. ¿Cómo se evalúa esa reacción en términos de la información a la gente y que terminó con esta aglomeración en las estaciones, por ejemplo? Sí, efectivamente, lo hemos conversado muchas veces con Metro. Después de estos procesos nosotros hacemos evaluaciones y nosotros le pedimos a Metro, por sobre todas las cosas, que mejore la información. Eso es algo que hemos trabajado, que cada día se va aceitando más. Yo creo que hemos avanzado. Muy importante, Metro tiene sus redes, pero nosotros también informamos y apoyamos a Metro en esa información. Tenemos la aplicación Red, que invito a las personas a usarla, porque además la posibilidad de usar el QR, el pago electrónico, pero esa red nosotros ponemos los mensajes. Se cortó la línea del metro, hay este problema y sumamos a eso las redes sociales nuestras, las de Metro. Ahora, siempre se puede mejorar, siempre puede haber oportunidad. Metro en una primera instancia bajó la velocidad de los trenes, pero luego en definitiva hizo que el sistema se suspendiera a favor también de las personas, porque aquí hay que prevenir y tomar acciones para que no lamentemos nada. Ayer hubo que lamentar que el metro se suspendiera, claro, pero ningún accidente y ninguna afectación. Se trató de evitar que se suspendiera, entendiendo eso, y por eso a las 8:30 ya está la información de que parte de la línea 1 no va a funcionar. Un poco antes, a eso de las 8:11, el directorio de Transporte Público Metropolitano recibió la comunicación formal de Metro y eso activó inmediatamente los protocolos, a las 8:11 exactamente. Eso desde la evaluación con la mirada en Metro. Ahora, varios dicen, la autoridad, el gobierno, salió tarde a mencionar lo que estaba sucediendo, a informar sobre lo que estaba sucediendo, y de hecho significó que el propio ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, tuviera que pedir disculpas, digamos, a la ciudadanía. ¿Cómo evalúan eso también? En términos de la información, porque claro, el avisar o no a tal hora quizás no cambia mucho la situación, pero sí entrega certeza con respecto a lo que está pasando. Sí, yo ahí, bueno, quiero hacer el punto. Nosotros nos hemos caracterizado siempre por estar presente, por explicar, por entender, muy importante también que estos fenómenos van a existir, pero como autoridad nosotros estamos empoderados, estamos en el terreno, hemos hecho un esfuerzo brutal por hacer un despliegue en terreno y por lo tanto, efectivamente, aquí la primera comunicación
comunicación tiene que ser de Metro. Metro era el responsable de poder comunicar. Estuvo el gerente general dando esa información y evidentemente luego el ministro la refuerza y también evidentemente tenemos que tener empatía con esas personas. Hoy día estamos celebrando el Día de la Mamá y fíjate tú que la movilidad del cuidado, por ejemplo, se ve afectada con este tipo de situaciones. En Santiago el 65% de los viajes lo hacen las mujeres, pero no por sí mismas, para cuidar a otro. Sí, claro. Entonces, imagínate el impacto que eso tiene. Entonces, esas son las palabras del ministro. Es decir, estamos trabajando, estamos mejorando nuestros protocolos, estamos en terreno, pero también tenemos que reconocer que esta afectación merece que cada una de esas personas, evidentemente, también reciba de la autoridad un apoyo y una conexión con lo que le tocó vivir el día de ayer. Falla el metro y estamos en un sistema integrado de transporte público metropolitano de la capital, también entendiendo que tiene que absorber toda la demanda que si no se da en el metro, tiene que ser en la superficie. ¿Cómo se evalúa lo que fue el reforzamiento de red metropolitana y por sobre todo si hay que en otra ocasión como esta reforzar con más buses, por ejemplo? Pongo la pregunta. No, o sea, y yo le agradezco, porque la verdad es que muchas veces se cuestiona la importancia del sistema de buses y de un sistema integrado. Y la verdad es que hechos como este son la mejor muestra de que los buses tienen que estar. Si el metro es el eje estructurante, nadie lo va a discutir. Sí. Por lo tanto, ese eje estructurante que hoy día son 149 kilómetros, requiere, imagínense ustedes la comparación, de los 3.000 kilómetros que recorren los buses. O sea, el metro eje estructurante 149 kilómetros, los buses 3.000 kilómetros en el día a día. Entonces, te pongo un ejemplo. Hay una localidad en San Bernardo que se llama El Romeral. Fíjate tú que al Romeral hace 50 años no llegaban los buses. Por lo tanto, cuando nosotros ahora implementamos, hace más de un año, ese servicio, ¿qué es lo que hacemos? Decir que este es un sistema resiliente, que tienen que llegar los buses a esas zonas donde el metro simplemente no va a llegar y que en casos de emergencia, como el del día de ayer, tienen que haber los buses suficientes para poder implementarlo. Yo lo decía, de los 300 que funcionan en el tramo, incorporamos 155, activamos protocolos de información, muy importante, y aquí también destaco la labor de las empresas de red y de los conductores y conductoras, porque inmediatamente, para los que no lo saben, tenemos un centro de monitoreo de buses con cámaras que se conecta con cada COF, perdonen el concepto técnico, pero es el centro operativo de flota de cada una de las empresas, donde nosotros le decimos, usted tiene que inyectar 10 buses más en este servicio, Súmeme 20 tal buses. servicio, 10 más. Y eso se va ordenando desde este centro de operación. Desde un centro de operaciones que está a nivel mundial, también eso es debemos importante decirlo. porque tiene que darse la instrucción a las empresas de buses en este caso. ¿Tuvo los buses suficientes para la emergencia el día de ayer? Que es bastante rápido. O sea, esto, claro, uno lo ve como algo simple, debe ser súper complejo. Pero hubo también, necesito 20 buses más. ¿Están los 20 buses más, por ejemplo? Efectivamente, esto es cirugía fina. Sí, claro. Y por eso les comento, Y reacción primero, inmediata. los protocolos sólidos. Segundo, la acción de las empresas, la acción de las conductoras y conductores, que además nosotros hemos buscado que se capaciten en cómo en este tipo de acciones inmediatamente tienen que ir y ser oportunos. Entonces, la verdad... Y también un manejo de crisis, porque estamos viendo las imágenes, todos por razones obvias se abalanzan al bus y el conductor de alguna manera tiene que también tener manejo de esa situación. ¿Cuándo voy a partir? ¿Cuándo freno? O sea, es bien. Y no, muy complejo. Y bueno, yo lo viví ayer personalmente. Yo estaba en el metro Tobalaba a eso de las 8 de la mañana y obviamente como mucho subí a la superficie, voy a un bus red, el conductor espera más tiempo para que la fila, que se arma ordenadamente. En muchas partes sucedió que las filas eran ordenadas y mira, ahí las imágenes muestran el tren de buses en superficie. Sí. Si, por ejemplo, a veces lo que nos afecta es que automóviles ocupan las vías verdes, las vías exclusivas, las pistas exclusivas de los buses. Entonces, a veces se nos produce congestión en la superficie, producto de que esos autos nos impiden pasar rápidamente con los buses. También hay un tema de semáforo. La cirugía de verdad es muy fina, pero de nuevo, ¿qué es lo que transmito? Hay un tema de planificación urbana que, bueno, podríamos conversar en otra entrevista eso. Así es, pero mira esas imágenes, si es verdad. O sea, el metro tiene una frecuencia obviamente muy alta y hace que todas las personas salgan a superficie, pero las personas lo hacen con un comportamiento ordenado, con una tranquilidad, entendiendo que en horario punta todos vamos a reuniones, a acciones, pero el sistema fue resiliente y los buses jugaron un rol fundamental, oportuno, pero reitero también, siempre se puede mejorar y de eso también nos vamos a hacer cargo, de evaluar la situación e implementar mejoras. Claro, este es un análisis que se puede hacer de manera multisectorial. De hecho, he escuchado muchas veces en estas conversaciones, bueno,
no nos concentremos solamente en el transporte, sino también en el mercado laboral, en países desarrollados donde tienen problemas más graves por muchísima gente, pero tienen segmentación de horarios de ingreso, por ejemplo. No es todo a las 8 de la mañana, 7 de la mañana. Ese es otro tema. Pero en la situación que estamos actualmente, Paula Tapia, ¿hace un balance dentro de la crisis positivo? Pienso si, no sé, la próxima semana llega a suceder algo parecido. Bueno, el balance, la verdad... ¿Cuánto se aprende de esto también? Siempre. Es que tomo esas palabras y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando tenemos los servicios especiales para eventos como Lollapalooza, para un partido de fútbol. Lo tuvimos ayer. Ayer jugó, ¿cierto?, un equipo de alta convocatoria en nuestro país. Jugó Colo-Colo, ¿cierto? Además, con un equipo brasilero. Bueno, ahí están nuestros buses. Entonces, ¿qué nos pasa? Que nosotros tenemos protocolos muy establecidos, capacitamos, empresas, hemos mejorado demasiado en la redacción, pero evidentemente, si bien es cierto, la evaluación es positiva, también de cara al usuario, nosotros decimos, podemos seguir mejorando. Entonces, nosotros nos sentamos, tenemos una mesa permanente con Metro, con Tren Central, y vamos buscando las oportunidades de mejora, los ajustes de información. Antes, por ejemplo, Metro no daba información de los buses que estaban en superficie, ahora ya la está entregando. Claro, se hablaba de sistema integrado, pero ahí no estaban integrados. Exactamente. La información. Entonces ahora Metro se suma en esa información que hace 2 años no la daba. Estamos buscando también que en las pantallas de Metro aparezcan siempre los servicios que están en superficie y que conectan. Entonces, esta cirugía fina no es solo para emergencia, sino también para las mejoras que día a día podemos implementar. Y yo agradezco la disposición de la empresa Metro, porque la verdad es que nuestro ministro Juan Carlos Muñoz nos ha dado una indicación clara, que este es un sistema integrado y que tenemos que estar juntos, los buses, el Metro y el tren, para prestar el mejor servicio a las personas. Ahora, aquí se suma otro actor, que son los vehículos, el auto, la camioneta. Veíamos que en el sector que comprendía justamente las estaciones cerradas, en el sector oriente de la capital y pasado Providencia también, muchísima gente, pero también muchísimos autos. Uno diría, bueno, eso complica también el reforzamiento de los buses, porque evidentemente no van a ir con la misma frecuencia que actualmente podrían hacerlo en una mañana normal, digamos. ¿Cómo se toma ese cálculo o ese componente también? No, ese componente es vital, lo anunciábamos hace pocos días, tenemos la implementación de nuevas vías verdes priorizadas, con cámara, pero nada de eso funciona si no generamos la conciencia, el cambio cultural de entender que el transporte público requiere de una velocidad mayor que se permite, fíjense ustedes, que mejoran un 30% la velocidad cuando tenemos una vía exclusiva que es respetada por los usuarios. Y te voy a dar otro dato, esto ya es una primicia, porque estamos recién informando que a propósito de la electromovilidad, del cambio de calidad de servicio, que hoy día somos la ciudad con más buses eléctricos después de las ciudades chinas, pero además el primer referente latinoamericano, somos el número 1. Esos buses eléctricos, además de descontaminar y de descongestionar la ciudad, a propósito de tu pregunta, también generan un número histórico de reducción en el ruido. Medimos 2019, Ministerio del Medio Ambiente, en comparación al año 2023, se redujo un 44% el ruido en el mismo eje que se había afectado ayer, en el eje Alameda. 44% el ruido de la ciudad. Entonces, la verdad es que es una evaluación muy positiva que va de la mano de que las personas respetemos estas vías, que descongestionemos la ciudad, pero que además combatamos junto el cambio climático y lleguemos al compromiso de carbono neutralidad de nuestro país al 2050. Paula, retomo el primer punto que mencionaba en esta conversación, la línea 7. ¿La línea 7 podría evitar este tipo de situaciones? Sí, efectivamente. Porque de hecho también está pensada para descongestionar la demanda que existe en la línea 1. Lo decíamos, la línea 1 es la línea más cargada en horario punta mañana, en horario punta tarde. La línea 7 fue una línea que también nos esforzamos mucho en poder generar el anuncio. Lo hicimos el año 2017 en el gobierno de la presidenta Bachelet, porque además muy importante, esa fue una de las últimas líneas que se anunció con todo el presupuesto aprobado, con todos los estudios que correspondían y que nos va a permitir unir Renca con Vitacura hasta Estoril, ¿verdad? Y eso va a permitir que esa línea, que se va a unir prácticamente con todas las líneas del metro, nos ayude no solo a la línea 1, sino que genere una mejor y mayor conectividad a los nuevos polos de atracción. Estábamos con el alcalde de Renca, Claudio Castro. Renca es un polo de atracción industrial de los más importantes que hoy día tiene Santiago y por lo tanto esto va a permitir una mayor conectividad también a Renca, a Cerro Navia, a Quinta Normal también en la capital. Por último, vuelvo al origen de toda esta conversación. ¿Se están haciendo más reiterativos las fallas en el metro de Santiago?
De acuerdo a los análisis que nosotros tenemos, creo que en esto tenemos que ser muy serios y responsables en el sentido de decir lo que pasa ayer es de alto impacto, uno no lo va a esconder, pero no existe fehacientemente datos que den cuenta de mayor ocurrencia de estos hechos. Sí, obviamente está la prevención, está el llamado a hacer las mantenciones, a hacer todo lo que corresponda, que es lo que hace Metro en forma permanente, pero no hay datos objetivos que permitan avalar de que estos episodios están en aumento. Ahora, sí, muy importante, hay que distinguir cuando se producen también los cierres de las líneas y las estaciones, Sí, claro. cuando personas invaden los andenes o cuando No, eso es definitivamente totalmente se ajeno, digamos, a lanzan Metro. a la vía, pero fíjate tú que el efecto, no digo que haya sido el de ayer, Por supuesto. pero se produce un efecto, porque Sí, claro. si esa persona lamentablemente fallece, se tiene que constituir la fiscalía, Son hay que horas. hacer un protocolo de retiro del cuerpo, entonces también esos episodios afectan a la red de Metro de forma muy importante. Y hay que cuidar Metro, pues, si de eso se trata. Hay Paula que Tapia. cuidar el sistema integrado de transporte Perdón, bueno, el público. metro, red y todo lo que Buses, considera el sistema. tren y Buses, metro, de todas obviamente. maneras. Paula Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano, gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente.